Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Yo les voy a presentar el panel Economía en Agenda y me acompañan hoy Ariel Maciel y Carlos Andújar. Ariel Maciel. ¿Está encendido? Dale para arriba. A ver ahí. No sale lo que... Hola. Ahora me doy cuenta que está prendido. Bueno, les decía que estamos nuevamente acá para el sector del panel Economía en Agenda y que me acompañan Ariel Maciel y Carlos Andújar. Les voy a presentar. Ariel es periodista, graduado de nuestra facultad y actualmente se desempeña como editor de la sección Economía Política del diario Perfil. Carlos es docente del área de Economía, Pedagogía y Política Educativa. Integra los equipos técnicos regionales de formadores de la Dirección de Formación Docente Permanente. Vamos a comenzar ahora con la exposición, pero antes les cuento que al finalizar la conferencia van a poder realizar preguntas todos los presentes, así que los invitamos a dejarnos por escrito y acercarlas al equipo de organización que está en la sala. Va a comenzar Ariel ahora con una presentación que nos va a contar un poco cómo es la cocina del periodismo económico. Les cedo el link, ya que tenemos solamente una hora. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar acá y tener atención sobre lo que tiene que ver con el periodismo económico. Nosotros, cuando estamos en este área, nos cuesta muchísimo tener recursos periodísticos nuevos vinculados con el periodismo, con la economía. ¿Por qué? Básicamente porque hay una suerte de mito que arranca desde muy temprano, en la secundaria, donde creemos que, por ejemplo, estudiar, creo que si hago una encuesta, el 92,3% del auditorio debe decir no me gustaba matemática, por eso estudio social, digamos, ¿no? Entonces, generalmente arrancamos por ese lado y decimos jamás haría economía en un medio porque es muy difícil. Entonces, eso es interesante como puntapié para la construcción de lo que es el periodismo económico, es empezar a desmitificar de que hacer economía es difícil y que hacer economía es solamente para aquellos técnicos en economía, ¿no? Aquellos especializados y demás. La charla, la idea no es hablar sobre lo que a mí me pasó, sino sobre cómo yo fui viendo la construcción de la economía. Yo soy especializado inicialmente en política, ¿no? Hice toda una construcción periodística especializada en el área de política y después me dedico a hacer economía. O sea, soy licenciado acá de periodismo en la Facultad de Sociales, no soy economista, ¿sí? Primer dato. Generalmente van a encontrarse con muchos periodistas que son economistas primero y después ejercen el periodismo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una lógica para empezar a entender cómo se construye el periodismo económico, ¿no? Arranco con una frase que supo tomar Lenin para la Revolución Rusa y que se utiliza muchas veces entre o se señala que lo utilizan muchas veces los dirigentes de izquierda, digamos, ¿no? De plantear escenarios de crisis para generar rupturas, ¿no? Entonces, cuando en el año 2018, 2019, cuando yo era jefe de Economía y Finanzas del diario Va de Negocios, que es uno de los 3 diarios económicos impresos que hay en el país, me sentaba en una mesa, tenía todo mi equipo de trabajo y contrariamente a lo que le pasaba al país, que era mucha angustia y mucha tristeza, para nosotros cada vez que Mauricio Macri tomaba una decisión errónea en la economía, nosotros decíamos, tenemos tanto, ¿sí? Entonces, todos los días teníamos una resolución y en chiste le decía, muchachos,
hagamos troscoperiodismo, cuanto peor mejor. ¿Sí? Y eso nos hacía vender más diarios en papel en un momento donde la venta de diarios de papel iba al declive. ¿Sí? Entonces, cuanto empezamos a ver que la gente, cuanto había más crisis económica, más consumía medios económicos. Algo realmente increíble que hasta el momento yo no lo había visto tan claro, ¿no? Esa medición nos llevó a pensar cómo hacíamos un diario económico que no lo leyeran economistas, especialistas o empresarios, que era nuestro lector típico, habitual, ¿no? Entonces, a ver si pasamos Para abajo. muy bien. Ahí está, por ejemplo, esa era una de las tapas de aquella época, ¿no? Bueno, el dólar tocaba 20 pesos. No estamos hablando de otra Argentina, estamos hablando de antes, no era, no sé, nada más. Pero bueno, eso era una crisis. El dólar sigue su escalada, toca los 20 pesos y comienza a trasladarse los precios. Digo, ¿cómo era la construcción de ese periodismo económico que nosotros queríamos darle a un diario, a uno de los 3 diarios económicos? Y nosotros lo que queríamos era demostrar la crisis, pero también que se entendiera qué significaba esa crisis. O sea, empezar a mostrar que las crisis no son discusiones de cúpula, sino que básicamente empezamos, digamos, que todos somos víctimas y parte de la crisis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, en definitiva, si nosotros estamos discutiendo sobre qué pasa con el dólar, es porque nosotros utilizamos el dólar habitualmente. O sea, cuando tenemos el efecto de, también somos parte de esa situación. Entonces, digo, la primera clave que nosotros pensábamos era, nos sentábamos y empezamos a diagramar cómo hacemos un diario dialogado en donde todas las noticias sean una suerte de cuento de qué está pasando y cómo pega en cada uno de los sectores. ¿Sí? Arranca con una decisión del Ministerio de Economía, sigue con una ejecución del Banco Central, pero ¿a dónde va? ¿Cómo le afecta al campo? ¿Cómo le afecta al consumo? ¿Cómo le afecta a la producción nacional? ¿Qué pasa con las importaciones? Hay un montón de cuestiones que están vinculadas con una decisión y que arranque que tiene una valoración. Pero para hacer eso, lo primero que teníamos que tomar en cuenta es qué teníamos, cómo hacíamos con todos esos datos para transformarlos en una realidad cotidiana y que nuestro lector pudiera ir y venir con nosotros. No es que nosotros le pudiéramos explicar al lector algo, sino que el lector se pudiera haber reconocido en una construcción periodística. ¿Sí? Entonces ahí empezamos a bajar la idea de, en el equipo yo tenía economistas, entonces empezamos a bajar la idea de explicar técnicamente todo, sino lo que teníamos que hacer era desde el razonamiento técnico llevarlo a una lógica de comunicación cotidiana, porque en definitiva nosotros lo que buscamos es que nos lea más gente para poder generar que esa información circule. Si alguien te lee y no te entiende, no te vuelve a leer. Ahora, no sé cuál es la estrategia cuando construís la información. Quizás algunas veces el no entender puede llegar a ser un valor para algunos. Generalmente cuando charlo con analistas, lo que yo intento hacer es aprender. Estoy en una de este año estoy dando clases de periodismo económico y cuando empezamos con el proyecto, lo primero que planteé fue que entiendan los periodistas, los estudiantes de periodismo, que el tema no es saber de economía, sino es saber preguntar de economía y a partir de esa pregunta saber explicar la respuesta. O sea, tenemos la doble función. Si yo sé demasiado de economía, lo primero que hago es empiezo a hacer teorías propias y
se me hace muy complejo poder trasladarlas y poder transformarlas en una noticia más cotidiana. Depende de qué lugar. Yo cuando estaba en el BAE era más fácil escribir técnicamente. Cuando estás en un diario, como me pasa en este momento en Perfil, que es un diario generalista, explicar qué pasa el día después de las elecciones, que empiezan a desarmarse los activos en dólares y que alguien te lea y diga, no, ¿qué me está queriendo decir? Digo, es un poco más complejo, pero ahí está la tarea justamente de la comunicación y los medios, ¿no? Puede haber errores de resolución, lo que no puede pasar es no verla venir. ¿Sí? Me decía el otro día un analista económico de un banco internacional, me decía, lo que nunca puede suceder es que te desentiendas de la jugada pensando que eso no va a suceder, ¿no? Entonces, después puedes equivocarte, ¿no? Si quieren nos llevamos estamos más futboleros, estamos con el efecto mundial y ahora con los hinchas de Boca que juegan la final en Brasil. Digo, nosotros podemos esperar el centro y tomar la mala resolución de ir a buscar el cabezazo, no sé, de tratar de empujar al rival para ver si llegamos, no sé, lo que fuere, pero lo que no podemos hacer es creer que no va a llegar nunca al centro. Cuando el 4 desborde, o cuando el 3 es el Colo Barco y te sabe tirar un centro a la cabeza. Entonces hay que entender por dónde viene la mano. Entonces es interesante poder pensar eso, que lo primero que vamos a hacer es saber por dónde viene la mano para poder contar las noticias. La típica etapa histórica de Clarín, ¿no? La crisis causó 2 nuevas muertes. No sabemos qué es la crisis, sí, digo, la crisis. Ni siquiera estoy hablando desde el punto de vista comunicacional, estoy hablando de la cuestión estrictamente económica. Ahí la economía no aparece como eje, aparece algo que se llama crisis y que nosotros deberíamos entenderla como una lógica que causa muertes y no que generó toda una situación determinada antes. Entonces, digo, ahí empezamos a ver cómo elegimos desde el periodismo presentar las noticias. Este es un diario generalista, ¿sí? Nadie lee Clarín para entender de economía, sino lo que leemos es para entender un poco más de lo que nos pasa cotidianamente, o por lo menos mucho más en aquella época, ¿sí? Donde un Clarín era mucho más masivo en la clase media y media baja, ¿no? Veamos el caso, por ejemplo, de la historia del Fondo Monetario Internacional en Argentina. Estas eran 2 tapas de Clarín que son muy interesantes. ¿Se acuerdan lo que era el blindaje, no? Aquella ayuda que le llegaba a la Argentina a través del Fondo Monetario Internacional. Estuvo de moda hace poco porque Patricia Bullrich había hablado de la necesidad de volver a instalar un blindaje, una frase bastante desafortunada para el elector que no le está gustando mucho el FMI en esta época, ¿sí? Entonces, el blindaje es de casi 40.000 millones, también con una lógica de entiendan que el blindaje es algo que sucede, digamos, ¿no? Muchos no entendíamos, de hecho, aquellos que estábamos en aquella época que nos interesaba lo que sucedía, que teníamos edad para interesarnos, ¿no? La mayoría de los veteranos acá no saben de qué se trata absolutamente esto, pero lo que digo es entender qué significaba un blindaje financiero era muy difícil, especialmente como te lo explicaban los economistas, ¿no? Entonces era muy complejo. El tema era cómo se trasladaba a una etapa comunicacional la idea de una crisis económica y una medida que venía a resolver esa crisis económica. De la Rúa dijo que ahora debe comenzar el crecimiento, ¿no? O sea, el blindaje te generaba crecimiento y uno linkeaba rápidamente de que eso nos iba a traer una solución rápida para el país, ¿sí? Una solución que después no llegó. En 2018, el mismo diario dice el FMI presta 50.000 millones de dólares y pide bajar fuerte el déficit fiscal, ¿no? La toma de deuda de Mauricio Macri, la deuda más grande de la historia de la Argentina, se presenta de esta manera. O sea, te dan plata y te dicen qué es lo que
debes hacer. Ahora, lo que no encontramos, pongo Clarín no por una cuestión de confrontación, digo, lo pongo bien porque es el diario más leído y porque todos los diarios iban más o menos en la misma línea, no lo estoy planteando como Clarín bueno o Clarín malo, sí, lo estoy planteando básicamente de las presentaciones de cómo se ven las cosas. Lo que sí es, nosotros como lectores evidentemente ahí o entendemos mucho de lo que significa un préstamo del Fondo Monetario Internacional o y efectivamente déficit fiscal, o simplemente tomamos el dato anecdótico y pasamos hacia otro lado porque no tenemos que entender demasiado de economía. Miren, lo que pasó en la pandemia. La Voz del Interior. Argentina sufrió la peor caída económica de su historia en abril, 26,4% caída, ¿no? Dato fuertísimo, estremecedor. ¿Qué decisiones, qué pasó? ¿Qué gobierno tomó esta decisión? Y si después nos vamos a página 12, ese mismo día dice a la pelotita y saca solamente una gran nota sobre un partido de pádel, ¿sí? Que jugó los partidos que se hacían en la cancha de pádel de Pilar, donde participaban algunos jueces y fiscales. No aparece nada de esa caída, nada, absolutamente nada. La economía no está pasando nada en el país. Es el mismo día, el mismo día de la misma edición. Y el cronista comercial dice: en el primer mes de la cuarentena la economía se desplomó 26,4%, la caída más fuerte de la historia. Ahí empezamos a entender un poquito más. Y hubo una cuarentena en el medio. ¿Sí? Hay una cuarentena en el medio. Y empezamos a ver que tiene una explicación la economía y lo que nos está pasando de manera diaria. Digo, la forma de presentación de las noticias también tiene que ver justamente con qué cosas tenemos que entender o no, especialmente en un ámbito muy cerrado como es la economía. No quiero extenderme mucho sobre ejemplos bien concretos, sino más bien sobre qué es lo que pensamos cuando armamos una nota periodística de economía. Incierto es peor que malo es otra definición de que hay en los mercados, ¿sí? Y el problema de la incertidumbre cuando la creamos es dónde se crea. Generalmente decimos que hay mucha incertidumbre en los mercados, hay muchas tensiones, Ahora, ¿cómo nosotros presentamos esas noticias y si efectivamente es todo tan incierto o es todo tan malo, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer un poco el foco de lo que estamos, por dónde armamos las noticias económicas, sobre cómo elegimos comunicar, ¿sí? Y qué cosa elegimos no comunicar también para poder ponerlo en discusión económica. ¿Por qué? Porque estamos en un año en donde los dos candidatos que quedaron en el balotaje responden a una lógica económica. Uno es un economista, que es Javier Milei, otro es un ministro de Economía en medio de una crisis económica, que es Sergio Massa, ¿sí? Y pusieron por encima esta discusión de la economía y de lo que nos pasa diariamente. Los actores de lo que sucede en la economía somos nosotros, por lo tanto, tenemos muchas más cosas para tratar de entender, pero los comunicadores, los periodistas, somos los responsables de poder trasladar todo eso que se debate, que se discute económicamente, que muchas veces te lo llevan a un plano de resoluciones técnicas y que tenemos que tratar de interpretarlos para poder comunicarlos de la mejor manera. Me preguntaban en algún momento qué va a pasar después del balotaje, ¿no? ¿Qué va a suceder después de las elecciones y que haya presidente nuevo y cómo va a ir la mano? Y los periodistas generalmente tratamos de preguntar cómo son los escenarios y cómo lo ven cada uno de los actores, digamos, ¿no?
de esta situación. En ese sentido, uno de mis trabajos es ponerme a mirar sobre qué es lo que va a venir para adelante y empezar a tratar de desgranar esa situación. Pero ¿qué cosa tenemos que ver con la atención? En épocas electorales, ¿cuál es el dato que más inquieta a la gente y por dónde va a terminar siendo la discusión económica, siendo que está la economía en agenda? Digo, un punto, si les pregunto, ¿cuál es la incertidumbre más grande que pueden llegar a tener los argentinos hoy en día? Y no tengo ninguna duda que la gran mayoría va a ser cuánto va a estar el dólar. ¿Sí? ¿Cuánto va a estar el dólar? Porque eso te rige un montón de cuestiones. Bueno, durante estas 2 semanas, después de las elecciones, el dólar estuvo ausente casi en las agendas periodísticas. No le llame la atención que dentro de las próximas 2 semanas el dólar vuelva a estar dentro de la primera plana. Y para eso vamos a empezar a mirar algunas noticias, algunas definiciones, algunas cuestiones que van a volver a poner tensión al dólar y lo van a volver a poner en las tapas de los diarios. Es importante poder tener en cuenta eso, cómo se construye desde un lado y desde el otro la economía y por qué este año la agenda económica es uno de los datos clave en la elección y cuando vayamos a poner la boleta en la urna, qué es lo que está pensando el elector, si piensa emocionalmente, si piensa ideológicamente o si piensa de manera pragmática. Por eso, este año muy particularmente, pero que tiene que ver con un desarrollo de cómo viene siendo la Argentina y la economía, la discusión económica es una parte importante de la sociedad y por eso desde el periodismo tenemos la necesidad de entenderlo, de poder indagar, pero especialmente de poder comunicarlo bien. Muchas gracias, Ariel. Vamos a pasar ahora con Carlos, también para dar un poco de continuidad a lo que estuvimos comentando. Desde tu rol y desde tu experiencia, ¿cómo incorporás la complejidad de la economía a todo lo que es formación docente, por ejemplo? ¿Y por qué es importante que los formadores comprendan este tema y cómo impacta en su rol también? Bueno, buenos días a todos y todas, muchas gracias por la invitación. Primero, bueno, 2 o 3 comentarios que dejó la participación de Ariel, muy interesante. La primera es que no solo los troncos están esperando la crisis, sino también los neoliberales, ¿no? Porque ya escribieron Milton Friedman en 1962, en el libro La libertad de elegir, que solo una crisis real o percibida va a poder hacer que nosotros, los neoliberales, podamos implementar nuestras políticas públicas. Por eso incitaba a sus pares, Hayek, Popper y tantos otros, a seguir difundiendo las teorías, aún en pleno auge de las teorías keynesianas. Esa crisis, como ustedes saben, llegó en la década del 70 de la mano de la estanflación y esa fue la puerta de entrada al neoliberalismo. En nuestra región en particular, la puerta de entrada fue Chile, pero por supuesto en el mundo, ¿no? Rara puerta de entrada para una ideología que levanta la bandera de la libertad, porque entró de la mano de 2 dictaduras. La dictadura que derrocó al presidente Allende y la dictadura de 1976. Primer comentario. Segundo comentario, es muy interesante, Ariel, la pregunta que le hiciste a todos los presentes en referencia a no me gusta la matemática, por lo tanto me alejo de la economía. Bueno, ahí hay toda una intencionalidad pedagógica de acercar y de reducir a la economía a una ciencia casi exacta. Y es una intencionalidad, la verdad que
por la coyuntura, podríamos decir, bastante superada. Sin embargo, los actuales discursos, específicamente el discurso de la libertad avanza, vuelve a traer al ruedo significaciones que asocian y que reducen a la economía al universo de lo universal, a la física. Si ustedes escuchan particularmente su discurso, intenta interpretar a los fenómenos económicos como fenómenos casi naturales y al comportamiento humano lo reduce a decisiones de costo-beneficio, pero no cualquier comportamiento humano o solo el comportamiento humano económico, sino el comportamiento humano de los vínculos con los otros, porque realmente así propone el neoliberalismo austríaco la concepción de la sociedad. Entonces hay una vuelta de tuerca ahí a un aspecto que pensábamos superado, que era el de reducir el universo económico a un universo observable, digamos, perfecto, con reglas universales para todo tiempo y lugar. Y el otro comentario que quería hacer en referencia a la biografía de Ariel, qué interesante, Ariel, que hayas comenzado tu vida por la política y después llegaste a la economía, porque el principal problema de los economistas es que comienzan por la economía y después llegan a la política. Por lo tanto, ven al mundo con los ojos de la economía, debo decir, de cierta perspectiva económica, porque ya en muchas universidades, en esta en particular, por supuesto, tenemos una perspectiva distinta de la economía, pero los economistas de formación tradicional ingresan al mundo de la política con un antifaz que no se pueden sacar. Y como ya sabemos, la economía depende de la política. No es que la política depende de la economía. Y eso es muy fácil de justificar. La economía depende de la política porque hay excedente económico. Desde la agricultura para acá, los bienes que los seres humanos podemos producir sobran para que todos y todas podamos ser felices. Créanme lo que les digo, sobran, a pesar de que los discursos a veces nos alienten a decir no hay otra alternativa. De hecho, el leitmotiv de Margaret Thatcher era no hay otra alternativa que el neoliberalismo. Ese era el consenso de Washington, ese era el corazón del pensamiento único. Y la verdad que desde que hay excedente, siempre hay otra alternativa para que todos y todas podamos ser felices. La economía rige la política cuando hay escasez. Y eso es previo a la agricultura, es decir, previo al neolítico, hace 15.000 años. Dicho esto, si los habitantes de este planeta Tierra seguimos destruyendo nuestro planeta, tal vez volvamos a un aspecto en donde la economía vuelva a regir la política, pero hoy por hoy no. Con los estudiantes de primer año acá en la facultad hacemos un cálculo muy sencillo. El PIB es la riqueza que un país produce durante un año. Es una variable de flujo, es lo que producimos, no lo que acumulamos, lo que generamos. Si uno lo cuantifica y compara con una canasta de pobreza, es decir, el límite para no ser pobre, y yo juego con las y los estudiantes y les digo, bueno, pero esta canasta de pobreza es muy poco, estamos al límite porque no contempla el alquiler. Dupliquemos la canasta de pobreza. Y no solo eso, tengamos un ingreso extra, como si fuese un aguinaldo, y lo multiplicamos por toda la población. ¿Saben cuánto sobra? En la Argentina, un país chiquito, con todas las dificultades que tenemos en medio de la crisis, la mitad. La mitad de la riqueza que producimos alcanza para que todas las familias tengan el doble de la canasta básica de pobreza. Dicho esto, vamos a la pregunta, ¿no? Pero me quedé pensando en las cosas que dijo, que expresó Ariel. Hay un tema en cuanto a la complejidad de la economía. En realidad hay un mito, ¿no? Ariel habló también de los mitos. Y uno de los principales mitos económicos es que la economía es compleja. Parece ser que la antropología no es compleja,
la historia no es compleja, las ciencias de la comunicación no son complejos, la sociología, la medicina, nada es complejo, solo la economía. Bueno, ahí hay una intencionalidad en el discurso. Y hay una intencionalidad que nace, diría Arturo Jauretche, para esconder los intereses a los cuales sirven algunos discursos. Porque si yo soy tan bueno en economía y no tengo la capacidad de poder explicarle a un ciudadano que va a votar cuáles son las consecuencias de determinadas políticas económicas o qué quiero hacer para que el país esté mejor o esté peor, la verdad que eso no es porque la economía sea compleja, sino es porque no sé mucho de economía o porque quiero esconder los intereses a los cuales sirve mi discurso. Por lo tanto, hay un mito que derribar. La economía no es compleja. Cualquier ciudadano, cualquier ciudadana de a pie, como se suele decir, puede entender todos los problemas centrales de la economía. Primer punto. Del otro lado, tenemos una simplificación peligrosa, que es lo que hacen algunas derechas, que es reducir a la economía con la analogía de que la economía es igual que la economía de una casa. Y esto lo hacen en forma intencionada, porque también quieren difundir un discurso específico. ¿Cuál es el discurso? Y bueno, en una casa uno no gasta más de lo que tiene. No, si vos ganás 300.000, y bueno, no podés gastar más de 300.000, o podés tarjetear un poco, pero en algún momento se te corta el chorro. Bueno, la verdad que lo que es para una casa no es para la economía, porque es un ejemplo que pueda ser analogable. De ninguna manera. La intencionalidad es difundir un discurso de ajuste fiscal, bueno, como todos ustedes se imaginarán. La economía es, el objeto de la economía nunca es la unidad de una familia, sino que la economía en su conjunto. Ninguno de ustedes sacrificaría el bienestar de un hijo por el bienestar del otro. Sin embargo, en la economía se toman decisiones a diario donde esto sucede, aunque parezca extraño. En nuestras familias no tenemos un banco central capaz de emitir dinero y de financiar políticas públicas. En nuestras familias no tenemos la capacidad de regular, de fijar normas, como sí sucede en la economía. Por eso la economía familiar no se puede utilizar como ejemplo de los problemas económicos. Así que hay una tensión que administrar en cuanto a la complejidad del discurso económico. Dicho esto, me remito un poquito más a la coyuntura, ¿no? ¿Qué sucede con que aparentemente en estas elecciones los aspectos económicos cobran una importancia relevante con respecto a otras elecciones? Uno podría hacer un análisis más esquemático y decir, bueno, ahí habrá alguna regla de proporcionalidad. A medida que tenemos mayor crisis económica o mayores problemas económicos, bueno, la agenda económica se inunda más, la agenda mediática se inunda más de temas económicos. Y esto puede tener una razón de ser. Yo recuerdo que el tema económico de la agenda del 2015, ustedes también lo recordarán, fue el tema económico central, fue el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, que dicho sea de paso, el candidato que ganó propuso realizó una propuesta y después no la cumplió, ¿no? Y tenemos un tema de representación también que pensar en cuanto en los 40 años de democracia, no tal pie. Pero digo, fíjense por dónde andaría la economía, que el problema económico que estaba metido en la agenda, al tope del impuesto a las ganancias, un tema que afecta o afectaba al 10% de los trabajadores asalariados. Así que podríamos tener una respuesta simple que sería, bueno, la agenda económica se inunda de temas económicos porque tenemos 130% de inflación anualizada, porque tenemos 40% de pobreza, porque tenemos mucha inestabilidad con el tipo de cambio, porque tenemos propuestas económicas, uno diría disparatadas, pero concretamente son propuestas económicas que plantean
patear el tablero y que generan mucha incertidumbre. Podrían ser esas razones. Pero hay una razón, me parece, un poquito más profunda y tiene que ver con uno de los actores que está en disputa en estas elecciones, en este balotaje precisamente, que es el discurso de la libertad avanza, que si bien uno analiza las propuestas, son exactamente las mismas que las propuestas neoliberales aplicadas en los tres proyectos neoliberales que sufrimos, el de la dictadura, el de los años de Menem y de la Rúa y el de Macri. Hay que tacharlas y decir igual, salvo la de la eliminación del Banco Central. El resto de las propuestas son exactamente las mismas, pero hay algo en la concepción que tiene que ver tal vez con una disquisición un tanto academicista, que tiene que ver con la escuela del neoliberalismo a la cual siempre cita el candidato, que es la escuela austríaca, y a donde lleva algunas de sus propuestas. Y la propuesta es, como dije anteriormente, el reduccionismo de todo acto humano a un acto económico. Si yo soy capaz, con mi discurso, ya sea por un medio de comunicación, por un TikTok, por Instagram, por un chiste o por lo que fuese, de construir un sentido común que nos haga dialogar sobre la posibilidad de la venta de órganos en un mercado de oferta y demanda de órganos, o sobre solo la posibilidad de poder privatizar una vereda, estoy citando, o la posibilidad de poder comprar y vender cualquier cosa. Bueno, ahí entramos en un terreno discursivo, que es el terreno discursivo que proponen algunos autores, que nadie leyó, pero no importa, porque su discurso cala hondo en una subjetividad muy individualizante que tiene muchas razones de ser, como lo es el neoliberalismo, el uso de determinadas nuevas tecnologías, nuevas viejas tecnologías. Bueno, y ustedes tendrán otras razones también, ¿no? Pero digo, hay cuestiones en ese discurso que calan en las subjetividades que estaban esperando algunas, ese discurso individualizante, pero que lleva a dialogar en un terreno realmente disparatado para cualquier sociedad que pretende construir algo en común. ¿Cómo es posible poder pensar en procesos mercantilizadores del todo, hasta de la propia subjetividad, cuando estamos celebrando los 40 años de democracia, que per se, por definición, implica pensar en lo común? Esto es posible porque la concepción de la sociedad que esa escuela austríaca de pensamiento, valga la reiteración, concibe, es pensarnos a todos nosotros como un conjunto de individuos individuales cuya sumatoria de intereses conforman la sociedad. La sociedad es la respuesta de cada acción humana reducida a una relación de costo-beneficio, me conviene, no me conviene, y terminó ahí cualquier tipo de construcción colectiva. Por lo tanto, el propósito de esta ideología es destruir cualquier colectivo, desde un sindicato, desde un club, desde una asociación, desde el mismo Estado como colectivo. Bueno, ahí hay una razón, me parece, aparte de las cuestiones meramente económicas, de por qué nos encontramos en la calle charlando de qué tenemos que hacer con las LELICs. No le interesa a nadie qué tenemos que hacer con las LELICs. Sin embargo, decimos, ay no, porque las LELICs esto, porque antes eran las LEVACs, pero tendríamos que hacer tal cosa. ¿O qué pasaría con la dolarización si alcanzan los activos del Banco Central para poder recomprar la cantidad de dólares? ¿Qué hacemos? La ciudadanía charlando de esos temas. Termino con esto para limitar la palabra, ¿no? Un gran economista actual, surcoreano, que se llama Chan, termina su libro diciendo que las buenas políticas económicas no necesitan de buenos economistas. Y tiene razón. ¿Por qué? Y porque si hay excedente económico, lo primero que tenemos que charlar y discutir
democráticamente son cuestiones éticas, son cuestiones filosóficas. Es la justicia social a la que unos niegan. La niega a un candidato, pero también la negaba el autor que él cita. ¿Y cómo no la va a negar si la justicia social, entre tantos otros valores comunes, implica pensar en lo común? Eso es lo que no se puede pensar bajo esta ideología. Bueno, por eso nuestra agenda económica está en estos momentos más pregnada de asuntos económicos. Y ojo con esto, está impregnada de asuntos económicos desde esa visión, porque pensar en la felicidad de las personas, pensar en lo común, pensar en la democracia, pensar en la construcción colectiva, también es pensar en economía. Lo que pasa es que desde otra perspectiva. Muchas gracias, Carlos. Bueno, imposible un poco no preguntar esto en la coyuntura que nos encuentra y después de esta gráfica conversación que nos trajiste de las élites. La pregunta para cualquiera de los dos que quiera conversar es: ¿existe un voto económico? Me parece que hay un dato interesante que Carlos lo señalaba también. Cuando la economía se pone en la agenda electoral, está muy vinculada justamente con lo que podríamos decir que es la evaluación de la política. Cada vez que hay un ciclo económico que empieza con tensiones, es porque arranca un ciclo político sin fortaleza, sin la fortaleza de quien lo conduce. Si nosotros hacemos un repaso rápido de las crisis que atravesó la más cercana a la Argentina, podemos llegar a ver que Raúl Alfonsín atravesó todo su gobierno con muchas problemáticas económicas, pero con mucha fortaleza política durante gran parte de su gobierno, con todas las amenazas que tenía la democracia en aquel momento, pero termina yéndose con una crisis económica muy fuerte, que era justamente cuando Alfonsín ya perdía su poder político. Carlos Menem agarró el gobierno y tuvo otra crisis de hiperinflación, la misma que había hecho a Raúl Alfonsín adelantar las elecciones. Y sin embargo, la superó y después vino la superó con la convertibilidad y llegó a una reelección en el medio de muchas resistencias de muchos sectores, pero ganó la reelección muy fácilmente. Tenía mucho poder político acumulado y las crisis económicas pasaban a ser en realidad de dominación política. Hasta el punto que Fernando de la Rúa gana en el 99 prometiendo que la parte económica no se tocaba, ¿sí? Que venían a fortalecer la parte institucional. Pasó que 2 años después Fernando de la Rúa pierde poder político y la crisis económica gana en tensión comunicacional. Estaba en las tapas de todos los medios, todos hablábamos de economía aunque no supiéramos demasiado. Cada vez que hubo distintos movimientos, lo vimos con el kirchnerismo. Néstor Kirchner fue un presidente con mucho poder político, Cristina Kirchner durante su primera época, y ustedes fíjense el ciclo económico de estancamiento que empieza a bajar en la Argentina a partir del 2011. ¿Sí? Reelección de Cristina Kirchner, ya sin posibilidad de tener otra reelección, y con una economía que se empieza a estancar, que no crece más desde 2011, hasta aparte no creció más en términos, digamos, si lo mirás para antes del 2011. Y ahí es donde
la economía se pone por encima de la política. En sí, un poco lo mencionaba Carlos, esta lógica de, bueno, ¿quién decide sobre economía? Si es la política o la economía decide sobre la política. Y ahí empezamos a ver candidatos como Roberto Labaña, que fue candidato a presidente. La Argentina, los economistas no son muy exitosos en las urnas, pero empezamos a ver una situación de estas características donde efectivamente cuando la economía se pone por encima de la política, nuestro debate habitual electoral tiene que ver con la economía y muchas veces debatimos y decidimos sobre temas que no manejamos muy cotidianamente, como por ejemplo el tema de las LELIC y esa pregunta que le hacen tanto Milei y Massa a Patricia Bullrich en esa suerte de emboscada ahí preguntándole qué van a hacer con las LELIC, ¿no? En ese contexto hay un voto económico y tiene que ver, y algunas veces se torna peligroso cuando no entendemos justamente de qué cosa votamos cuando votamos económico. Y ahí, si quieren, les pongo un poco el escenario de lo que va a pasar el día después de la elección. El día después de la elección, el poder político es el que va a definir el nivel de rebote de la economía para el día siguiente. ¿Sí? Durante 3 semanas antes de la primera vuelta tuvimos una corrida cambiaria, tuvimos una presión dolarizadora muy fuerte. Y si alguno de acá tuvo la mala suerte de comprar dólar en 100 pesos, hoy la está pasando muy mal porque lo consigue a 800, y pico, 900, depende de dónde lo pueda comprar. Y mucha gente la pasó mal. ¿Qué esperaba el mercado el día después de las elecciones generales yendo a un balotaje? Esperaba que el día siguiente el dólar explotara más todavía, que se viniera una devaluación. Y sin embargo no pasó nada de eso. ¿Por qué? Porque hubo un candidato que remontó 10 puntos, que mostró capacidad política para la conducción y que al día siguiente reunió periodistas internacionales para decirle al mundo que él era el responsable político de lo que se venía hacia adelante. Y lo que pasó seguido es que los mercados empezaron a bajar, el dólar empezó a tener menos presión, las carteras empezaron a desdolarizar, aquellos que habían comprado y dijeron, no, pará, todavía sigue sirviendo mucho más el plazo fijo. Falta, pero durante 2 semanas le creyeron eso. Y eso es básicamente por la agenda, porque la política se puso durante este tiempito arriba de la economía. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, veremos desde el martes cómo empieza, después de que Javier Milei dice, yo no negocio el plan económico, dolarización, cierre del Banco Central, y si empezás a mirar las encuestas, donde no hay las encuestas, si bien la credibilidad está entre signos de pregunta, pero digo, si empezás a mirar las encuestas y ves que hay cierta paridad, el plan de dolarización no terminó. Por lo tanto, el mundo se dolariza en la Argentina, todos los activos se dolarizan, porque si viene la dolarización tenés que armar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar en las próximas 2 semanas? Bueno, de algún modo Javier Milei diciendo, muchachos, vamos a cerrar el Banco Central, vamos a dolarizar, vamos a hacer todo esto, es tratar de que vuelva la atención al mercado, porque hasta ahora, con esta calma, le conviene al candidato ministro, que no tiene que ocuparse de las urgencias de intervenir en el dólar, del problema de las reservas, de no tener cómo enfrentar esa situación. Así que sí creo que hay un voto económico, y lo que sí hay que tener en claro es si ese voto económico está bien explicado, se llega bien, digamos, con la propuesta económica para que el voto económico tenga algún sentido real. Carlos, ¿algo para contar en estos días? No, un comentario pequeño. En realidad, a mí me parece que la ciudadanía, en general,
no hay una relación directa entre la situación económica particular y la elección del voto directo, digo, ¿no? Entonces, si estoy mal económicamente, por lo tanto, voto a tal postura, si estoy bien económicamente, voto a tal otra. En realidad, me parece que la decisión del voto pasa por las representaciones sociales sobre, en un aspecto, la realidad socioeconómica, pero también otros aspectos, como son cómo miro al otro, si estoy enojado, a quién culpabilizo por lo que me pasa, aunque no me pase nada, ¿qué siento que me pasa? Parece raro lo que digo, pero hay muchas cuestiones que tienen que ver con la decisión del voto, muy complejas, pero en ningún caso es una racionalidad técnica como pretenden las posturas neoliberales de que los seres humanos nos comportamos racionalmente con respecto a las cuestiones económicas, bueno, tampoco nos comportamos racional y técnicamente con respecto al voto que parece a mí, ¿no? Al principio. Así que por ese lado estoy pensando. Muy bien, muchas gracias. Y ahora un tema que me interesa a mí particularmente. En esta agenda de economía liberal, de explosión del Banco Central, todas estas cuestiones, ¿cómo ingresa lo que es la economía feminista, por ejemplo? Sí, la pregunta es no cómo ingresa, sino cómo no ingresa, ¿no? ¿Cómo le cerramos las puertas a la economía feminista o a los problemas de género en la economía y en general? Lo que tenemos que entender, me parece primero, es que la agenda, tanto la agenda mediática como la agenda de políticas públicas, siempre es una arena de disputa. Una arena de disputa donde hay distintos actores, entre ellos los medios de comunicación, el gobierno, los sindicatos, el FMI, las iglesias, los sectores, bueno, distintos actores que intentan imponer su construcción de la realidad como construcción hegemónica de la realidad. O para decirlo más sencillo, su pedacito de visión sobre la realidad, quiero ponerla sobre la mesa para que mi pedacito circule un poquito más que el pedacito del otro. Por lo tanto, siempre hay disputa de poder para que esa construcción de la realidad colectiva esté más cerca de lo que pienso o más lejos de lo que piensan los demás. Por lo tanto, concretamente con respecto a la agenda feminista, está totalmente ausente, le diría yo, de la discusión mediática económica. Y está totalmente ausente no porque su peso sea poco o porque los problemas no sean muchos, sino precisamente porque otros aspectos de la agenda económica las han desplazado o no las dejaron entrar. Los asuntos entran a la agenda mediática en función de la movilidad de recursos materiales y simbólicos que los distintos actores puedan utilizar en un momento dado en relación con los recursos materiales y simbólicos que el otro actor puede utilizar en ese momento. No es un tema de stock, ¿se entiende, no? No es un tema de cuánto poder tengo, es cuánto poder tengo en un momento determinado y lo puedo poner en juego relativamente con el poder que el otro tenga y pueda poner en juego. Entonces ahí se construye la agenda. Los problemas de la agenda feminista son muchos, pero yo lo podría reducir a uno, reducir en el sentido explicativo, y es el problema del trabajo no remunerado. La distribución sexual del trabajo en el mundo, no en la Argentina, que es una excepción, es muy desigual. Pero ¿qué trabajo? Precisamente el trabajo no remunerado, es decir, lo que llamamos las tareas de cuidado, las tareas de apoyo escolar, la limpieza, la programación, el cuidado de los chicos, los traslados de los ancianos, y proveer cuidado de todos aquellos que no se lo puedan proveer por sí mismos. Esas tareas tan invisibilizadas las realizan en su mayoría las mujeres. Hay una encuesta del uso del tiempo muy interesante que casi los invito a consultar, está en el INDEC, es una encuesta del 2001 y se publicó en octubre del 22. Esa encuesta tiene datos no sorprendentes para quienes estamos en el tema, pero para quienes no están en el tema son sorprendentes. Es decir, de todas las tareas del cuidado, cuando se les pregunta, las mujeres dicen que el
conjunto de mujeres, el 91% de mujeres realizan tareas de cuidado. Solo el 75% de los hombres realizan tareas de cuidado. Pero dentro de las tareas de cuidado, las mujeres le dedican 6,3 horas por día a las tareas de cuidado y los hombres le dedicamos 3,5 horas, o sea, la mitad. Esto que parece, bueno, algunos números, no son algunos números. La brecha salarial, que es la diferencia entre lo que las mujeres cobran por trabajos formales y los hombres cobramos por trabajos formales, el último informe del INDEC de septiembre del 23 da 26% más cobramos los hombres que las mujeres, está estrictamente vinculada con la distribución desigual del trabajo en el hogar. Totalmente vinculada, porque esa distribución le obstaculiza, le impide, demora, lo hace más compleja la inserción de la mujer en el mundo del trabajo que la inserción del hombre. A nosotros no nos preguntan si estamos casados o no, no nos preguntan si tenemos hijos y no nos preguntan si vamos a tener hijos. A las mujeres en la entrevista laboral les preguntan si van a tener hijos, si piensan tener hijos y si los tienen. Nosotros tenemos de licencia 15 días y las mujeres tienen 6 meses. En algunos trabajos, 3, 4. Qué bueno para las mujeres. No, es el principio de la legitimación de la desigual distribución de las tareas del hogar. Las únicas tareas naturales es amamantar y concebir. El resto es todo socialmente construido. Todo, absolutamente todo socialmente construido. Por lo tanto, hay muchas cuestiones, viendo la pregunta, porque el tema da para mucho, pero digo, hay muchas cuestiones que podrían estar en la agenda económica, que le interesa a un sector mayoritario de la población. Son la mitad, en la facultad son la mitad, y sin embargo, ¿por qué no está en la agenda? Bueno, vuelvo al principio, porque la movilización de recursos materiales y simbólicos para empujarlos en la agenda no es suficiente. Bueno, en eso andamos muchos y muchas. Bien, muchas gracias, Javi. ¿Hay algo que quieras aportar en este tema? Muy cortito. La agenda económica de crisis generalmente invisibiliza aquellos derechos de segundo y tercer grado que fueron conquistados por sociedades que tenían una discusión saldada, que era tener para morfar, y empiezan a pedir y a conseguir y a lograr otras lógicas, digamos, ¿no? De necesidades sociales e individuales, ¿no? Hay que también medir eso comunicacionalmente. ¿Hasta cuánto es la crisis que nos hace pagar a las sociedades con derechos que se habían logrado? Y estamos hablando que la agenda más revolucionaria que tuvimos en la Argentina en los últimos años fueron de los derechos de las mujeres. Entonces, si uno empieza a hilar un poco fino, tenemos que estar atentos a que si en realidad este discurso de la crisis constante no viene también por otros derechos que se habían logrado. Y no por nada está la discusión de qué ministerios sobra y qué ministerio no. ¿Sí? Entonces, es importante poder dimensionar esas cosas. Estamos en una crisis económica, tenemos inflación alta, no hay pérdida de empleo, sí tenemos mucha informalidad, pero no estamos en una situación de crisis a tal punto que nos permita solamente debatir si comemos o no comemos. Ahora, si nosotros creemos que esa es nuestra agenda, seguramente la parte de los derechos conseguidos, obtenidos, no van a ser prioridad para la discusión de lo que viene. Muy bien, gracias. ¿Como pregunta? Sí. Bueno, vamos a pasar al momento de las preguntas. Entre el público, ¿alguien quiere levantar la mano, hacer alguna consulta? ¿Están tímidos? Ay. Sí. Hola, buen día a los tres.
Hola, buen día, Andrés. En un contexto económico, la gente consume los medios económicos como uno de los medios, es como los medios económicos que se ven en toda la Argentina, pero es importante destacar que ¿por qué es importante que la ciudadanía consume los medios de comunicación en un contexto político relacionado con las elecciones? Eso quería hacer una pregunta nada más. Gracias. Creo que esto arrancó. A ver, la realidad es que en medio de una crisis económica, los medios de comunicación tenemos una responsabilidad social de poder entender de qué se trata la economía y poder trasladarla de la mejor manera para que el ciudadano tenga elementos para poder discernir sobre lo que está pasando. Si nosotros generamos una comunicación compleja, como bien señalaba Carlos, ¿no? Si nosotros creemos que la economía es una ciencia más parecida a la exacta que a la social, es muy probable que terminemos siendo parte de ese planteo de complejizar el discurso para no entenderlo. Una vez contaba, yo fui, cuando estaba en el BAE, el director periodístico era Aldo Ferrer, un economista muy reconocido y que fue profesor de Néstor Kirchner, profesor personal de economía de Néstor Kirchner, que como gobernador de Santa Cruz venía a Buenos Aires a pelearse con Domingo Cavallo porque no le alcanzaba los recursos, pero básicamente porque entendía que lo que estaba llevando adelante era un proceso económico que iba a terminar asfixiando a toda la sociedad. Cuando llegaba, Cavallo le explicaba lo que estaba sucediendo, obviamente no entendía nada, como no le entendíamos nada nunca a Cavallo en ese momento, y le hacía una fórmula, le aplicaba un impuesto que le terminaba dando los recursos que necesitaba la provincia y se iba. Esos recursos se le terminaban, no es que le iban a quedar para siempre. Y entonces él contaba que volvía y decía, me cago. Y entonces, ¿qué dijo? Voy a estudiar economía, porque quiero dar la discusión política con elementos de economía. Bueno, nosotros que estamos de este lado, tenemos que simplificar la discusión económica para darle herramientas al elector, al ciudadano, para que entiendan qué está pasando y pueda tomar dimensiones. Y en parte, volviendo al punto anterior, es decir, es tan real que yo tenga que dejar de lado necesidades o derechos tan importantes que gané porque me dicen que estamos tan mal económicamente, tan bien o tan regular. Digo, es para pensarlo. Me parece que ahí, en base a tu pregunta, sí es importante ir a los medios de comunicación, pero los medios de comunicación tenemos que tener la responsabilidad social de poder generar una comunicación digamos, bien llana, lisa, pero no sin perder, no que no se entienda o que hablemos pavadas, digamos, ¿no? Que podamos alcanzarle elementos reales que provienen de la parte técnica, pero que no lo hagamos a la economía como algo que está fuera de nuestra esfera de entendimiento. Carlos. Sí, dos cuestiones a tu pregunta serían: ¿es importante que accedamos a los medios? Sí. ¿Los medios reflejan la realidad? No. La construyen. ¿Qué manera tenemos los ciudadanos de poder construir la realidad conjuntamente con los distintos modos de acercarme a ella? Por ejemplo, es ver distintos medios. Entonces, un consejo sería: sí, me acerco a la realidad a través de los medios de comunicación,
pero tengo que ver, sabiendo de que los medios son parte integrante de la discusión y no ven la cuestión de afuera, sino que están con los pies en el barro, es decir, con los intereses puestos en juego, es tener pluralidad de miradas desde la ciudadanía activa. Y el otro aspecto es tener otros contactos con la realidad, ¿no? Gramsci dice que a veces los intelectuales saben mucho pero sienten poco. Entonces es importante saber y sentir, comprender, para poder comprender. Por lo tanto, cuanto más acceso a la realidad por distintos canales tengamos, mejor para poder comprenderla. No sé si tenemos alguna otra pregunta entre el público. Sí. Bueno, saludos al panel. Soy Mariano Sosa de la carrera de Abogacía. Y la pregunta es para todos, para que la puedan ahí. Si creen que el orden mundial está cambiando del globalismo a los nacionalismos, y si es así, si creen que deben llamar una verdadera unidad nacional de los factores de poder, ejemplo, el periodismo, que son los que generan, como decía recién, opiniones o puntos de vista dentro de un marco teórico basado en nacionalismo de inclusión, como dice Susana. Muchas gracias. Igual, digo dos cosas, te lo paso a vos, que sos el... Sí, claro. Creo que hay un cambio de época en el mundo a nivel no solamente económico, también político. Lo que advirtió Cristina Kirchner con la lógica de los tercios está vinculado con ese cambio de época, y lo que se viene un poco de debate, y algo que yo lo había notado dentro de las cosas que había dicho Carlos, que es sumamente interesante, que tiene que ver con lo establecido sobre lo que viene. Digo, por ejemplo, esta lógica de lo que el candidato que viene es un candidato del establishment que responde a las necesidades, que entendió que, por ejemplo, la emisión genera inflación, que entendió que hay que achicar el déficit fiscal, que hay que gastar menos de lo que ingresa, de que hay que ser mucho más austeros en beneficios sociales. El Fondo Monetario Internacional plantea habitualmente el tema de jubilaciones, el tema de subsidios y demás. Entonces, es como está establecido como, bueno, el que venga va a ser el plan de estabilización con ajuste necesario para ordenar la macroeconomía, no como si fuera la única salida a todo esto. A nivel mundial, la globalización no terminó, sino entra en una fase distinta. Digo, dentro de esa mirada, no vas a encontrar a nadie dentro de esa escuela que diga falló o hubo una crisis de la globalización. Lo que va a haber es una regionalización de la producción dentro del mundo global. O sea, va a empezar a haber lo que se llama un reshoring, que es empezar a que se empiece a producir en sus propios lugares o en lugares cercanos la cadena de valor para que no haya una interrupción ante crisis que está viviendo el mundo y que está vinculado, por ejemplo, con las guerras, lo que pasa en Ucrania, también lo que está pasando en la Franja de Gaza. Todas estas cuestiones están vinculadas con un mundo que se prevé más belicoso para adelante y que eso pueda generar algunas rupturas en la cadena de producción y de comunicación, pero no quiere decir para nada que vaya a haber, digamos, nacionalismo, que vaya a haber países con fortaleza individual, sino que va a haber una regionalización dentro de la estructura de la globalización. Y sí, la lógica de una conformación nueva, de un actor político mucho más grande que una representación partidaria, pareciera ser que empieza a tomar forma para ir en contra de estos paradigmas
de salvadores del mundo, alguien que viene y te dice vengo a romper todo y arranco de nuevo. No sé qué capacidad de maduración tiene la vida política, eso creo que lo vamos a escuchar mejor en algunos otros paneles. Sí, dos cuestiones. La primera respuesta a tu pregunta es, obviamente, no sé. Después del no sé, punto aparte, vienen dos cuestiones. La primera es que, ya que estamos citando a Aldo Ferrer, los estructuralistas latinoamericanos, a veces hablar de globalización confunde un poco en el sentido de que neutraliza sus efectos. Parece que todos los países sufrimos la globalización o participamos de ella de manera igualitaria e idéntica. En realidad, algunos autores hablan de países globalizadores y otros que son globalizados, ¿no? Partiendo de la desigualdad. Una observación. La segunda observación, muchos indican que vamos hacia un mundo multipolar, es decir, la hegemonía norteamericana y rusa, post-Guerra Fría, parece haber terminado. Eso implica, como entiende Gabriel, acuerdos regionales, pero al mismo tiempo también ciertos refuerzos de los estados-nación. Ahí no hay muchos acuerdos acerca de si inevitablemente, como vos planteabas, esto va a implicar el refuerzo inexorable de los estados-nación o lo contrario. Y otro mito que hay que derribar es pensar que la globalización trajo una extranjerización de la economía impresionante, porque salvo Hong Kong, te diría, que es un país de paso y que exporta, que tiene una relación de exportaciones PBI del 378, el resto de los países viven con su economía interna. El vínculo con el exterior es alrededor del 15, del 20%. Por lo tanto, hay ciertos límites a pensar una economía totalmente globalizada, ¿no? Que se meta en las decisiones soberanas. Hay también algún pequeño aporte para seguir pensando. Bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Querés darme? Como se regale ese y cambiamos. ¿Quién? Buen día, mi nombre es Natalia, soy estudiante de periodismo y mi pregunta es si con la crisis económica que golpea hoy a la Argentina es una opción dolarizar y cómo afectaría esto a nivel social. Perdón, ¿cómo afectaría? A nivel social. A nivel social, la dolarización. Claro, que hay que va a responder. Sí, yo te voy a decir que hay un plan de dolarización que todavía se está buscando. En realidad no hay un plan, hay un par de planes de dolarización dentro de esa propuesta de dolarización que todavía se está buscando cuál es el que realmente va a suceder, si es que se lleva adelante, cuánto tiempo va a llevar y en algún punto cómo puede llegar a impactar en el corto tiempo, justamente por las condiciones políticas que lo permiten. Ahí hay mucha incertidumbre porque no se sabe quién lo va a poner en marcha, pero además no se sabe quiénes son los interlocutores. Pero no lo saben, no es que no lo sabemos nosotros o no lo sabe el periodismo. No lo saben los actores que tienen que poner los dólares. Si una de las cosas que habla, una de mis especialidades es hablar yo siempre digo el círculo rojo con millonarios, ¿no? Y le pregunto qué piensan de toda esta situación. Dice, bueno, puede ser muy bueno, pero no sabemos no tenemos ni quien nos explique de qué va a ser, cuáles son las políticas que se van a aplicar. Por lo tanto, digo, por ahora la lógica de dolarización, en Perfil estamos buscando. Hay una chica que está hace unos días tratando de hacer una nota sobre cuáles van a ser las tasas de interés en la Argentina si hay dolarización. O sea, no hay Banco Central, hay dolarización. ¿Quién pone la tasa de interés? ¿No? ¿Quién la dicta? ¿La Fed? O sea, Ecuador
está dolarizado, pero tiene Banco Central, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica de quién ordena los encajes? Digo, todas esas cuestiones todavía está bastante en duda, pero la parte más técnica... No, las cuestiones técnicas no, vengo de política, como venimos planeando. No me tiré la parte técnica. Bueno, es una pregunta de opinión la que estás haciendo, ¿no? Entonces te respondo con una opinión. No hay países que reciben su moneda, en general. Por lo tanto, dolarizar es perder soberanía. Perdemos soberanía, en este caso monetaria, podríamos perder soberanía alimentaria si privatizamos las tierras, podríamos perder soberanía energética si vendemos vaca muerta y solo lo explotan empresas extranjeras. Es perder soberanía. Por lo tanto, la respuesta es las consecuencias de una dolarización para un país como Argentina son negativas, a pesar de que pueda ser un factor que frene la inflación. A veces no tenemos que dejarnos obnubilar, puede ser un factor, dije, no que la frene, no tenemos que dejarnos obnubilar con el problema presente, porque tal vez intentar solucionar ese problema presente encierre problemas futuros más graves. Y lo más grave de la dolarización, entre muchas cosas que tiene, pero para redondear, es que es muy difícil salir de la dolarización. Porque si fuese una política como la convertibilidad, digo, bueno, es una apuesta. La convertibilidad fue una apuesta en su momento que incluso rindió sus frutos en los primeros años. El problema fue que estábamos quebrados, nos pusimos un yeso y dejamos el yeso y se arregló el brazo. Ese fue el problema de la convertibilidad. Pero incluso la convertibilidad es una política pública que tiene retroceso. La dolarización es una política pública que prácticamente no tiene retroceso. Por lo tanto, esa resignación de soberanía nunca puede ser buena para un pueblo, para una sociedad que pretenda ser soberano y que pretenda ser democrático. Si después hacemos referencia a unas cuestiones un poquito más técnicas, pero en principio mi respuesta es esa. Bueno, muy bien, muchas gracias a ambos. Vamos a cerrar esta ronda de preguntas y agradecer a nuestros invitados por un fuerte aplauso, por favor. Bueno, y de esta forma finaliza la primera parte de la jornada de comunicación estratégica. Les cuento que vamos a realizar una pausa para el almuerzo y nuestra actividad va a continuar a partir de las 14 horas con las mesas de ponencias en las aulas 2, 3 y 4. Y a las 14:30 en este auditorio tendremos un conversatorio con Mario Rorro, moderado por Santiago Aragón. No, nos vamos al Walsh. Bueno, nos vamos al Walsh para el conversatorio de Aragón con Riordan, ¿sí? Muchas gracias a todos.